Bueno, acá les estaré mostrando este pequeño ejemplo de una aplicación de la integral. En este caso, de centro de masa de una barra, ¿verdad? Y aquí tenemos el ejercicio, que nos dice lo siguiente. La longitud de una barra es de 10 metros y la medida de la densidad lineal en un punto es una función lineal. Esto es importante, vean, es una función lineal. De la medida de la distancia del punto al extremo izquierdo de la barra. La densidad lineal del extremo izquierdo es de 2 kilogramos por metro y en el extremo derecho es de 3 kilogramos por metro. Y nos pide determinar la masa total de la barra y el centro de masa de esta misma, ¿verdad? De la barra. Entonces, lo primero que debemos hacer para poder realizar este tipo de problema es recordar cómo se calcula el centro de masa de una barra, donde el centro de masa de una barra, por definición, está dada por el momento en cualquier punto, ¿verdad? En este caso se pone como un momento en O, dividido entre la masa, ¿verdad? Y para poder determinar el momento en O el momento en cualquier punto, lo tenemos acá, que nos dice que es la integral de 0 a L de X por ρ de X diferencial de X. Y la masa es la integral de 0 a L de ρ de X diferencial de X, ¿verdad? Recuerden que el momento está definido por fuerza, como fuerza por distancia, o en este caso, masa por distancia. Es por eso que mi ρ de X me estaría representando, en este caso, como que si fuese una fuerza, ¿verdad? Y X sería la distancia que nos está generando un momento, ¿verdad? Eso de modo recordatorio. Y para determinar la masa, pues simplemente sería hacer la integral de la densidad en función de X. Recuerden que cuando nosotros vamos a determinar, por ejemplo, la masa total, nosotros vamos a tomar un pequeño diferencial de masa o un pequeño diferencial de esta barra. Entonces, al tomar ese pequeño diferencial, salen estas definiciones de las integrales, ¿verdad? Esto solamente es para tener una idea. Ahora, luego de haber tenido estas ecuaciones a mano, es importante también que se pueda hacer un esquema, un pequeño esquema de lo que el ejercicio nos está presentando. En este caso, pues hacer un pequeño dibujo de una barra. Acá tenemos esta barra que nos dice que mide 10 metros. Las unidades de medidas no importa si el dibujo está a escala o no, simplemente es para tener una mejor idea de cómo resolver el ejercicio, ¿verdad? Porque esto nos va a indicar lo siguiente. Vean, nosotros hacemos este pequeño esquema acá y nosotros vamos a partir siempre de 0,0, o es decir, en este caso desde 0, desde el origen, y vamos a llegar hasta el punto en donde sea la longitud de la barra. Por ejemplo, si la barra midiese 5 metros, entonces acá sería de 0 a 5. En este caso, pues sería de 0 a 10 porque es de 10 metros esta barra. Esto es importante porque en este punto nosotros sacamos nuestros límites de integración. Porque vean que nuestros límites de integración parten de 0 hasta L, es decir, la longitud que tiene esa barra. También es importante trazar un eje de referencias o un sistema de coordenadas, en este caso XY. Vean. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar también a tener más claro cómo iniciar el dibujo. Por ejemplo, también en este punto vemos que comenzamos con 0 y terminamos a 10. Y vean que aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. Y aquí va a ser lo importante, entender esto acá. El ejercicio nos dice que la densidad es una función lineal. Cuando ustedes en el ejercicio les diga que la densidad es una función lineal, inmediatamente ustedes tienen que relacionar la densidad de esta manera, como mx más b. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es encontrar la densidad en función de x, porque acá la integral, o por ejemplo para conocer la masa y el momento, nos pide
tener la densidad en función de X. ¿Qué pasa? En este punto la barra no tiene una densidad constante, varía conforme a su distancia. Por eso nosotros debemos encontrar la densidad en términos de X. Y como nos dice que la densidad es una función lineal, entonces la relacionamos con esta función lineal mx más b, donde m es la pendiente de esa función y b simplemente representa la constante, ¿verdad? Entonces fíjense acá también que nos dice que la densidad lineal del extremo izquierdo, es decir, del extremo izquierdo de la barra, en este punto, ven, es de 2 kilogramos por metro. Entonces, en este punto, en este extremo, acá tenemos la densidad, que son 2 kilogramos por metro. Y en el extremo derecho, es decir, acá, nos dice que es de 3 kilogramos por metro, acá. Entonces, cuando tengamos este tipo de problema, en estos puntos de acá abajo de la barra se colocan, por así decir, las longitudes de 0 hasta 10 y en la parte de arriba podemos colocar las densidades, cuando tengamos las densidades en su extremo de la barra, ¿verdad? Eso nos va a ayudar para poder encontrar nuestra función lineal. Entonces, en este punto lo que vamos a hacer es encontrar la densidad en términos de X. Entonces, ¿qué necesitamos encontrar? Recuerden que para poder encontrar una ecuación lineal o una función lineal está dada por punto pendiente, que nos dice que y menos y1 va a ser igual a m x menos x1, ¿verdad? Entonces, para poder determinar esto, necesitamos tener dos puntos y tener una pendiente. Entonces, para encontrar la pendiente, debemos recordar que es la diferencia de los puntos y, en este caso y2 menos y1, dividido entre x2 menos x1. Ahora, estos puntos, ¿de dónde los vamos a sacar? Estos puntos los vamos a sacar de acá. Acá nos está indicando, por eso es importante hacer este esquema, porque cuando nosotros ubicamos los puntos que nos da, o los datos que nos da el problema, nosotros los vamos a ubicar como los puntos de una pendiente. Vean, en este caso, en este extremo izquierdo, me van a representar como mi x1 y mi y1. Y en mi extremo derecho, como mi x2 y mi y2. Ahora, ¿quiénes van a ser x y quién será y? Siempre x será la longitud. Es decir, siempre va a ser de 0 hasta L, cualquier longitud que tenga la barra. Y Y siempre van a ser las densidades. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, vean la densidad, una función lineal. Entonces es lo que queremos encontrar. Entonces, teniendo eso, vamos a encontrar la pendiente. Entonces, vamos a tener y2 menos y1. En este caso, y2 serían los 3 kilogramos por metro, pero no es necesario ubicar las unidades de medida. Menos y1, y1 sería 2. Y esto va a ser dividido entre x2. x2 sería la longitud total de esa barra, que serían 10, menos x1. Y aquí x1, como partimos siempre desde el origen, por lo general siempre es 0. Entonces, tenemos esta pendiente que sería 1 sobre 10. Y ahora podemos encontrar esa función lineal, porque queremos determinar la densidad como función lineal. Ese es nuestro objetivo. Entonces, vamos a ubicar los puntos. Vamos a ubicar acá para determinar la ecuación lineal. Entonces nos quedaría y menos y1, pero y1 dijimos que vale 2. Va a ser igual a m, que en este caso ya encontramos la pendiente, 1 sobre 10, por x. Recuerden que esta x no representa ningún punto, sino que representa esta x que está acá. Es decir, la variable de la pendiente. En este caso tendríamos x menos x1, donde x1 habíamos dicho que valía 0, ¿verdad? Entonces acá podemos observar que podemos multiplicar este término con este término y este término con este término. Por lo tanto nos quedaría y menos 2 va a ser igual a 1 sobre 10 x
menos 1 sobre 10 por 0 es 0, ¿verdad? Ahora, este 2 lo podemos mandar al otro lado y de esta forma encontramos la función lineal, es decir, la ecuación de la densidad, que entonces tendríamos 1 sobre 10x más 2. Y se puso x acá, 1 sobre 10x más 2. Y aquí tenemos la función lineal, es decir, la densidad. Ahora vamos a integrar porque nos pide encontrar la masa total y nos piden encontrar el centro de masa de la barra. Entonces, si se fijan, para encontrar la masa total sería la integral de 0 a L de la densidad en función de X o en términos de X, ¿verdad? Entonces, como ya encontramos ρ de X, es decir, la ecuación lineal que acabamos de encontrar, porque el ejercicio nos dice que la densidad es una función lineal, entonces nuestra densidad sería 1 sobre 10x más 2. Y esto es lo que vamos a integrar, ¿verdad? Entonces, para determinar nuestra masa, o la masa total de esa barra, va a ser la integral de 0 a L. L siempre me va a representar la longitud de esa barra, que en este caso sería de 0 hasta 10. Y sería de 1 sobre 10x más 2. Entonces nos queda una integral bastante sencilla. Recuerden que para resolver estas integrales, primero se resuelve la integral indefinida y luego se evalúan los límites de integración. Es decir, que nos va a quedar de la siguiente manera. La integral de 1 sobre 10x diferencial de x más la integral de 2 diferencial de x, ¿no? Entonces, el resultado de esta integral nos quedaría el 1 sobre 10, podemos sacarlo fuera de la integral y nos quedaría la integral de x, que sería x al cuadrado sobre 2. Y lo multiplicamos con este 10 y nos quedaría x al cuadrado sobre 20. Acá. X al cuadrado más el 2 acá lo podemos sacar fuera, acá, y nos queda la integral de dx, que eso sería 2x. Y ahora vamos a evaluar los límites de integración, que los límites de integración parten desde 0 hasta 10. Entonces recuerden que para evaluar es límite superior menos límite inferior. Es decir, que aquí tendríamos 10 al cuadrado sobre 20 más 2 por 10 menos, ¿y qué vamos a tener? Aquí tendríamos 0 al cuadrado dividido entre 20 más 2 por 0. Ahora, cabe destacar que la masa, las unidades de medida de la masa siempre van a estar en kilogramos. En este caso, pues en el sistema internacional. Aquí lo que nosotros acabamos de hacer es determinar la masa de esta barra. Vean, por ejemplo, podemos observar que en este punto, vamos a poner acá, si nosotros evaluamos esto, nos quedaría 0. Entonces, ustedes se pueden ir ahorrando este trabajo, porque por lo general siempre en este término, en este lado, siempre nos quedará 0. Entonces, la masa nos va a quedar. ¿Por qué quedaría 0? Aquí vean, 0 al cuadrado es 0, dividido entre 20 es 0, más 2 por 0 es 0, y 0 más 0 sería 0. Entonces aquí tendríamos 10 al cuadrado, que 10 al cuadrado es 100, y 100 entre 20 es 5. Y aquí 2 por 10 serían 20, más estos 5 serían 25. Entonces tenemos la masa total de esa barra, que son 25 kilogramos. Entonces ya tenemos el primer enunciado del problema. Ahora nos pide determinar el centro de masa. Como nos pide determinar el centro de masa, ¿qué nos hace falta encontrar? El momento. Porque recuerden que el centro de masa es el momento dividido entre la masa. Y recordemos que para encontrar el momento,
aquí vamos a poner el momento, es la integral de 0 a L X rho de X, diferencial de X, lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, esta X siempre va, o sea, no hay ningún cambio. Recuerden que eso es por definición. Entonces, el momento va a ser la integral de 0 a 10 de X por rho de X, que rho de X habíamos dicho que 1 sobre 10X más 2, diferencial de X. Entonces, para poder resolver esta integral un poco más sencillo, podemos multiplicar este término y este término. Y nos quedaría de la siguiente manera. La integral de 0 a 10, 1 sobre 10x al cuadrado, más 2x, diferencial de x. Al final nos quedan integrales bastante sencillas. Entonces resolvemos primero la integral indefinida para luego evaluar los límites de integración. Entonces nos quedaría la integral de 1 sobre 10x cuadrado más 2x, diferencial de x. Entonces, acá podemos observar que podemos, por ejemplo, hacer primero esta integral y luego esta, como es una suma, podemos hacer estas integrales. Entonces, el 1 sobre 10 podemos sacarlo y nos queda la integral de x cuadrado, que sería x cuadrado sobre 3, x al cubo sobre 3. Y lo podemos multiplicar con este 10 que está acá. Entonces nos quedaría x al cubo dividido 30. Porque este resultado nos quedaría x al cubo sobre 3. Y como estoy multiplicando por 1 sobre 10, entonces aquí me quedaría x al cubo sobre 30. Y aquí más la integral de 2x, que sería x al cuadrado. Entonces evalúo los límites de integración, que van a ser de 0 a 10. Y como saben, pues, si evaluamos en 0, esto nos va a quedar 0. Ustedes lo pueden observar ahí, 0 al cubo sobre 30 sería 0, más 0 al cuadrado sería 0. Entonces se pueden ahorrar ese tiempo y solamente lo evaluamos en 10. Entonces sería 10 al cubo sobre 30 más 10 al cuadrado. Y aquí nos quedaría 10 al cubo serían 1000 sobre 30 más 10 al cuadrado, que sería 100. Ahora, otra cosa, las unidades de medida del momento siempre van a estar, van a ser kilogramos por metro, en este caso kilogramos por metro, como estamos en el sistema internacional, porque recuerden que es fuerza por distancia, pero en este caso sería masa por distancia. Entonces serían kilogramos por metro las unidades de medida. Entonces, si ustedes hacen esta operación en la calculadora, les quedaría 400 sobre 3 kilogramos por metro. Y ahora, para determinar el centro de masa de la barra, simplemente vamos a recordar que es el momento dividido entre la masa. Y el momento nos dio 400 sobre 3 dividido entre 25 que nos dio la masa. Entonces aquí son kilogramos y aquí son kilogramos por metro. Podemos observar que las unidades de medida del centro de masa nos van a quedar en metros, porque en este caso kilogramos con kilogramos se cancela y al final, si ustedes hacen esa operación, ¿verdad? Nos quedaría 400 sobre 3 entre 25, el resultado nos quedaría 16 tercios. Que 16 tercios es lo mismo que tener aproximadamente 5.3 metros. Entonces, ¿qué nos dice?
con este ejercicio, ¿qué podemos concluir? Que la masa total de esa barra son 25 kilogramos y que su centro de masa está ubicado a 5,3 metros a partir de su extremo izquierdo. Y eso sería todo.